que estoy hablando de la pobreza. Un nuevo estudio de la UCA y revela que la pobreza sigue creciendo. Habíamos visto un estudio a principios de año que revelaba que había 13 millones de pobres. Ahora este estudio mide otros parámetros, que ahora vamos a contarte bien de qué se tratan, y dice que hay 8 millones de pobres en la Argentina, midiendo otros parámetros. No es que haya bajado la pobreza, sino que se están midiendo otros parámetros. Y de esos 8 millones de pobres, 6 millones no comen todos los días. Es un dato que duele, es un dato que no podemos ser indiferentes. Vamos a estar hablando de esto hoy con alguien que está lejos de las estadísticas, pero está cerca de la gente y ve la pobreza todos los días, para que justamente podamos tomar conciencia y conocer un poquito mejor la realidad de lo que hablan estos estudios, ¿no? Estoy hablando del padre César, el cura rockero. ¿Cómo estás? Muchas gracias. César, bienvenido. Es un gusto para nosotros tenerte. Vos trabajás mucho con la gente, así que ahora queremos hablar en profundidad de esto, pero si me permitís, primero quisiera ampliar un poquito de qué se trata este estudio que revela estos datos. Contame un poquito, Diego. Mira, Mariana, es el más grave de todos este estudio, porque no habla de la pobreza según el ingreso, que es como se medía en el último estudio que vos contabas, que es una medida que tiene que ver únicamente con el dinero que entra en la casa. Entonces, ¿qué pasa con ese dato? Cuando mejora un poquito la situación económica, baja la pobreza. Cuando empeora un poco, sube la pobreza. Y ese dato es importante para entender la dinámica, pero este dato que tú vos estás contando ahora es mucho más importante porque es la pobreza estructural. ¿Qué significa la pobreza estructural? Bueno, la que tiene que ver no con una variable económica, no con un año de mayor o menor inflación, sino con los accesos que se tiene a lo que se conocen como las necesidades básicas para una vida digna. Exacto. Son 7 puntos. Fíjate lo importante de cada punto. Seguridad social, seguridad alimentaria, cobertura de salud, conexión a red de agua corriente, vivienda digna, recursos educativos y acceso a la comunicación. ¿Qué es lo que dice este estudio? Que estas 8 millones de personas que vos recién contabas no tienen acceso a al menos 3 de estas cosas desde hace 15 años. Al menos 3 de estas cosas que son básicas para cualquiera de nosotros, los que no estamos sumidos en la pobreza, una por vivienda, suerte. comer todos los días. Comer, tener salud, tener una corriente. casa, tener agua corriente. Cosas absolutamente básicas y que hacen que la vida sea posible y sea digna. Bueno, hay gente que no tiene por lo menos 3 de estas cosas desde hace 15 años. Por eso es que se habla de pobreza estructural y por eso Mariana es la que más duele, porque no es la que se soluciona bajando la inflación, como muchas veces los amantes de la estadística dicen. Esto no es bajando la inflación. Aunque baje la inflación a 0, estas 8 millones de personas tienen esta problemática hace 15 años y es la más difícil de resolver, es la que más duele y es la que más afecta, por supuesto. Le voy a hablar al padre César. ¿Te digo padre o te digo César? Como te sientas a gusto. Padre, entonces. Padre César. La verdad, padre, que bueno, cuando uno conoce el trabajo. Te voy a decir César, porque te voy a tutear, así que sí, son mis conflictos a veces de cómo tratar a mis invitados, pero me siento cercana, así que prefiero tratarte de vos, de cómo trabajas con la gente, de cómo estás justamente cerca, ¿no?, del otro. Digo, cuando escuchás y lees acerca de estas estadísticas, ¿sentís que reflejan la realidad que vivís todos los días? Y sí, yo diciendo con que hace 15 años, hace mucho Atahualpa Yupanqui escribió: las penas son de nosotros y las vaquitas son ajenas, ¿no? O sea, es un tema desde siempre que, como bien decían, se va agudizando según lo que va pasando económicamente en el país, ¿no? Y yo creo que aunque haya un solo pobre nos tendría que doler, porque una estadística es una estadística, pero que un ser humano, muchos de ustedes son papás, mamás, que un chico no tenga lo indispensable para la vida, que un hombre llegue a hacer changas y siempre le falte cada vez más, es muy doloroso, ¿no? Entonces, cuando uno recibe a esta gente que viene o a las parroquias o a los lugares donde yo por ahí voy a tocar, que voy a distintos lugares, donde la gente habla con uno, ahí te encontrás con... ¿Cuáles son los barrios donde más estás? Y yo ando por todos lados, ando por pueblos del interior del país, o sea... Viste, están los curas villeros, está el cura brochero y está el cura rockero, ¿no? Entonces, ando por todos lados. Voy a pueblos donde por ahí están mejor porque están mejor por el tema del campo. Voy a otros barrios a tocar, en González Catán, etcétera, etcétera, donde vos te das cuenta que las cosas no están bien y que la gente está como muy... sobre todo por lo indispensable, no por una cuestión ambiciosa de no poder viajar a Europa o lo que fuera, sino por lo básico, no tener lo básico. Y por ahí van a los hospitales
y no está tampoco lo básico ahí para atenderlos. ¿Cuál es, dirías vos, lo más urgente? ¿Qué es lo que hay que ocuparse ya? Y ya hay que ocuparse de que la gente tenga eso básico, indispensable para la vida. Por ejemplo, estamos hablando de la comida. Por ejemplo, la alimentación, por ejemplo, la salud. Porque a mí me llamó tanto que 6 millones de personas no coman todos los días. Es un número que da escalofrío. Una de cada 10 Sí. familias. Es terrible. Sí, y además que yo lo que me posibilita, a mí personalmente, estar en muchos lados, uno ve que gente de clase media está yendo para abajo. Hay gente que está cerrando negocios porque no los puede bancar, ¿no? El alquiler. Hoy una persona que alquila una casa, por ejemplo, y le viene lo que le viene de luz, o le viene lo que le está viniendo de gas, y tiene 4 chicos, varios en la adolescencia, se les hace muy difícil, ¿no? Entonces ellos también van perdiendo posibilidades que antes tenían para estar viviendo mejor. Seguro. Y si vos le pudieras, digamos, hablar a la gente, ¿cómo describirías la realidad que vivís? Digamos, esas caritas de esos chicos, ¿qué es lo que te piden? Porque al mismo tiempo, digamos, vos llevas alegría, vos tratás de llevar, ¿no es cierto?, sí, tranquilidad, sí, ¿no es claro. cierto? Eso que no es tangible, pero que tanto bien hace, ¿no? Que alimenta el alma de alguna manera. ¿Qué describirías que se vive en los barrios más humildes? Y por ejemplo, un chico que está hoy privado de la libertad en un hospital, que lo fui a ver el otro día, me pide un par de zapatillas. Entonces me dice si yo no puedo comprárselo con mi tarjeta y la mamá me lo paga por mes. Y la verdad que yo tengo una tarjeta muy chica para lo que son mis ingresos. Entonces, bueno, ese chico está pidiendo un par de zapatillas para no salir a robarlo, digamos, ¿no? Hay gente que te pide para vestirse, que te piden para comer. Hay familias que están yendo a los comedores en estos momentos. Que por ahí antes iba alguno, ahora están yendo familias porque no pueden, no tienen... Eso es lo que vos decís, es muy importante, ¿no? Familias, o sea, el padre que no consigue trabajo, que no tiene trabajo, quizás que lo perdió hace un montón, quizás que nunca trabajó, porque estamos hablando también de generaciones, ¿no? Que no vienen sin trabajar, que viven del plan social de repente. ¿Cuánto dolor debe ser para ese papá ir con la familia al comedor, ¿no? La falta de trabajo hace que pierda también su autoestima, su dignidad, ¿no es cierto? ¿Qué podrías describir que ves en esta gente más grande que de repente tiene que proteger a sus hijos y que la realidad se los impide? Y eso te va haciendo ingresar a una depresión porque lamentablemente vas viendo que golpeas una puerta no hay, otra no hay. Recordemos que los pobres no tienen ni influencia, no tienen ahorros, no tienen a quién tocar en este sentido. La vida del pobre es la vida del pobre. No es por ahí como nos puede pasar a cualquiera de nosotros que de última alguien nos puede arrimar algo. A la gente que es pobre no tiene a alguien que le pueda dar. Por eso creo que... Es la soledad, ¿no? Estar en el dolor, en la necesidad y en la soledad. Estás en la soledad más grande porque, aunque entre ellos son muy solidarios... Sí. ¿no? Sí, pero de al lado también le falta. Son muy solidarios. O sea, son solidarios hasta en lo que no tienen, ¿no? A mí me contaba, por ejemplo, otra vez el padre Toto, que está acá en la villa de Barracas, muere alguien y entre todos se hace una vaquita para pagar el cajón. ¿Y el Estado está presente? ¿Qué dirías del accionar del gobierno con respecto a esta situación? Y si ellos tienen que entre todos colaborar en ese aspecto, se diría que no se está. Porque si entre ellos tienen que pagar el cajón de un pobre hombre que lo llevan con el dolor de que ha muerto, que por ahí hasta murió porque lo mataron, y de golpe deja una familia, en ese ámbito tendría que haber un subsidio para toda esa gente.